cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde lugar. estamos. El propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y con que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, bienvenido a tu programa Escudriñando. Soy la pastora Corey Gómez y es una bendición poder compartir contigo en este día nuevamente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pastor Luis Gómez, pastor aquí también junto con mi esposa en la iglesia Avance Global, y qué bendición poder compartir Escudriñando, una perspectiva profunda de la palabra de Dios donde queremos entrar con una visión de lo que el Señor está diciendo para este tiempo. Amén. Y especialmente, Luis, ese énfasis es importante, cómo se está revelando Dios en este tiempo y cómo le está hablando a su pueblo. Pero antes de empezar en el tema, me gustaría decirle a nuestra audiencia que tenemos una línea de oración abierta. Ahí está en las pantallas en este momento el número de teléfono donde puedes llamarnos si hay gente que va a estar disponible para orar por ti. También quiero que sepas que si estás interesado en todas nuestras series, puedes entrar en nuestro canal en YouTube. Allí también está la dirección, Global Advance CM. Esto es en YouTube. Vas a encontrar muchísimo material, Luis. Dios nos ha bendecido a lo largo de estos años y hemos podido grabar varias series que creo que son de mucha bendición y muy relevantes para el tiempo que estamos viviendo. Así es que quiero invitarte para que lo hagas y también de una manera muy cordial invitarte a que nos visites en nuestra congregación en el momento que consideres que es necesario. Como congregación existimos, Luis, porque Dios nos ha dado un ministerio muy definido y es equipar al cuerpo para impactar las naciones de la tierra. Y estamos en un tema bien interesante. Estamos hablando acerca de una revelación de Cristo para estos últimos tiempos. Y lo que nos movió a hablar un poco de esto, y vamos a verlo desde varias perspectivas en los próximos programas, es el hecho de que hemos entrado proféticamente a un nuevo tiempo, Luis. Hemos entrado a una nueva estación, más que una estación, entramos a una nueva era. Y lo decía en estos días en algún programa, estamos en el principio del fin. Realmente. Porque los últimos tiempos empezaron cuando Cristo caminó en la tierra. Exacto. Y murió. Pero estamos ya de verdad en el tiempo final. El Señor está levantando una generación. Pero es una generación que tiene una visión renovada de Jesucristo. Y decíamos en el programa pasado una renovación en la manera de percibir. Ya no es simplemente un Cristo histórico, cosa que no negamos, y por supuesto principios importantísimos y necesarios para nuestra vida, pero que entendemos que como generación nos tocó vivir un tiempo importante y debemos establecer el reino de Dios porque somos colaboradores de Cristo. Y me gustaría, para reiniciar en este momento, volver a leer el pasaje en el que estamos basando nuestro estudio. Apocalipsis 19, del 11 en adelante, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12 de Apocalipsis 19. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué tremendo, tremendo. tremendo. Este pasaje es espectacular, ¿verdad? Impresionante. Sí. Y nos quedábamos en el programa pasado, específicamente, Luis, estábamos hablando acerca de justamente lo que era el maná, el verbo de Dios, y cómo el maná, que es Cristo que descendió del cielo, y terminábamos haciendo una inferencia entre lo que David
decía en el Salmo 23, Ajá. porque tú decías en el programa pasado que el Señor está sirviendo su mesa. Ajá. Y en el Salmo 23 David dice que esa mesa Él la prepara para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y esto tiene una relación directa justamente con lo que sigue, que es que su ropa, la ropa del Verbo, está teñida en sangre. Cuando sí estaba reflexionando en esa parte específica de que él está vestido de una ropa teñida de sangre. O sea que ha agarrado su color, la forma que una, porque está llena de sangre. Y para estar lleno de sangre hay varias acciones. La más sencilla es trabajar en una carnicería. Pero la más, lo que yo creo que se refiere aquí, es cuando tú estás envuelto en una pelea, donde la pelea es cruenta, la pelea es muy complicada y empieza a haber sangramiento. Y de hecho, ese es el contexto, Ajá. porque él va en el caballo blanco Sí. y detrás de él vienen las huestes. Exacto. Entonces, mucha gente nos está presentando a un Cristo que trabaja en la carnicería y nos da carne. Por eso quiero usar ese ejemplo. Y lo usamos solo como el proveedor, solo como esto. Y no es porque no lo sea. Siempre lo ha sido y siempre lo va a seguir haciendo. Pero estamos en una época donde la guerra en la que estamos metidos es una guerra diaria. Otra de las características que vemos del pan del cielo, y ahora lo vemos bajo la posición de que está teñido de sangre, es que cuando se empezaron a adiestrar a los que iban naciendo en el desierto, se fueron adiestrando en la vida del desierto, pero no en la vida de guerra. Entonces cuando llegaron eran gente que eran muy buenos en el desierto, pero no sabían cómo guerrear. Y Dios tuvo que empezar por un proceso de circuncidarlos y hacer un montón de cosas que hacen en Gilgal para poder ellos tener la iniciación a ser gente de guerra. Amén. Muchos de nosotros tenemos que sacar la mentalidad de un Dios que no solamente nos provee, sino es un Dios que nos capacita para entrar a la batalla, guerrear en ella y recibir y ser gente de victoria permanente, ser gente que está con la claridad para manejarse victoriosos, porque la victoria está tan metida dentro de nosotros, así como Cristo ganó, nosotros vamos a ganar. Uh-huh. Vuelvo a lo que decíamos al principio, el Salmo 23. Fíjate que el Salmo 23 lo tomamos porque David inicia con algo tan pacífico. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dentro del desarrollo de esa canción, David empieza a decir que él prepara la mesa, o sea, el Señor prepara la mesa para él en presencia de sus angustiadores. Y si unimos ese contexto con lo que estamos hablando de Apocalipsis, el verbo de Dios con la ropa teñida en sangre es exactamente lo mismo. Exacto. El verbo, el maná, la provisión, pero hay una provisión entregada entonces en un contexto donde nosotros estamos guerreando por tomar nuestras promesas. Decía al principio del programa, nosotros entramos a un nuevo día, Luis. Cada entrada de estación no es que cambia la asignación, pero implica subir a un nuevo nivel de gloria, porque nosotros vamos caminando de gloria en gloria, y subir a un nuevo nivel de gloria es bien pesado y por eso vienen situaciones a nuestras vidas sumamente difíciles. Sabemos que caminar en el llamado de Dios implica esa lucha diaria a la que estás hablando. Pero qué maravilloso es saber que es la palabra que Dios nos está entregando. Por eso Jesús nuevamente dijo, no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si yo puedo reconocer la mesa que el Señor ha preparado delante de mí y puedo discernir a mis enemigos, yo puedo entender que esa palabra está directamente relacionada a los enemigos que yo tengo que enfrentar, y por lo tanto cuando yo puedo entonces participar de esa mesa, que no nos olvidemos está en el contexto de cuerpo, entonces voy a tener la capacidad para enfrentar a mis enemigos, y ahí es cuando la declaración de Jesús dice, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de quién, no en contra de la persona, en contra de la iglesia, porque es en un contexto, la mesa es en el contexto cuerpo, y las puertas del Hades no prevalecen en contra del cuerpo de Cristo. Sí, y podríamos ir a cosas
que salen un poquito de la palabra, pero que al igual son cosas que en este tiempo nos llevan a entender cómo es que Dios nos está preparando esa mesa en medio de la angustia. Pero porque lo que quiero ver es la perspectiva de saber que Dios nos está entregando el pan en una mesa, aunque haya angustia alrededor. Eso lleva a una implicación psicológica. Y la implicación psicológica que yo puedo determinar fundamentalmente es estar dispuesto a comer la comida de Dios todo el tiempo. No es como nos sucede cuando alguien nos molesta, nos molestamos, ya no comemos. O viene un problema y perdemos la paz y ya no comemos. Ya no comemos. O sea, cualquier situación que tenemos nos hace no comer. Y eso es una actitud inmadura, pues es una actitud de niño. Eso mismo sucede con mucha gente en la iglesia. El día que tiene más problemas, no va a la iglesia porque tiene problemas. No se congrega. No se congrega. Y cuando quiero hacer esto porque algunos están recibiendo un pan muy simple, vamos a decirlo así, en la congregación, pero por lo menos están recibiendo algo. Y ni siquiera eso lo están haciendo porque la actitud inmadura dice, yo no voy. Entonces, por lo tanto, no estás recibiendo una revelación de este verbo que tiene su ropa teñida de sangre, para que el enemigo cuando lo vea diga, aquí está la sangre, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces nosotros no vamos a poder ver a los enemigos huir de nuestra presencia, porque no van a ver al Cristo levantado con sus ropas teñidas de sangre, porque nosotros cuando nos sirven la mesa y no la vamos a comer. Exacto, estamos tan cargados, o estamos tan dolidos, que no somos capaces de tomar la palabra que el Señor nos está dando. Por eso Jesús dijo, ¿están ustedes dispuestos? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, nosotros vamos contigo a donde sea. Y le dijo, bueno, y van a ir, pero ¿están ustedes dispuestos a tomar de la misma copa que yo estoy tomando? La pregunta sigue igual. Si la mesa está en la presencia de los angustiadores, estamos dispuestos a tomar esa copa, estamos dispuestos a tomar esa comida y más aún a entrar en el reposo. Porque Hebreos lo dijo el apóstol en Hebreos lo dijo de esta manera, dijo que a causa de que ellos no entraron en el reposo, el Señor entonces se airó en contra de ellos y decidió en su furor que no poseerían las promesas. Sí, fíjate que esto me está llevando a ver algo que es clave. Cuando somos pequeños y nos dan una comida que no nos gusta, pero que es lo que nos conviene porque estamos enfermos, normalmente batallamos y no la comemos. Eso nos ha llevado a un tiempo que se conoce desde la perspectiva sociológica, una época de lo que llamamos hedonista. Vivimos en una era hedonista, donde la gente simplemente se mueve por lo que le causa placer, por lo que le gusta, no por lo que le conviene o no por lo que es conveniente, no por lo que es apropiado, no por lo que es saludable, sino por lo que le hace sentir bien. Entonces mucha gente, eso ha permitido que se caigan en facetas donde la gente no está tomando valores para crecer o no está tomando decisiones para crecer en los valores de la familia o crecer en los valores cristianos, sino está tomando decisiones que lo hacen sentir cómodo en la situación que sea. Y por eso vemos la agenda homosexual como ha ido creciendo, porque el mover hedonista o la era hedonista ha tocado toda la sociedad y estos están manejando así. Pero lo vemos tan tremendo que en la iglesia se ha manejado a tal punto donde dicen, si yo voy al servicio y no me siento chévere, no me siento bien, no me siento cómodo, entonces no voy. Entonces me busco otra iglesia. Porque entonces eso no es mi lugar. Sí, yo tengo que ir a un lugar donde yo me sienta bien, o donde hagan las cosas como a mí me gusta, o donde yo sienta que tengo esto que se produce en mí. Y todo ese tipo de cosas estamos permitiendo que el mundo esté permeando una filosofía. Y no sé si recuerdas que cuando estábamos estudiando en el seminario, hubo una discusión de por qué estaba el famoso mover de la risa, y que si la risa era con propósito o no propósito. Sí, en los 90. Y alguien llegó a decir claramente que no tenía que tener propósito, que era simplemente si la gente se sentía bien con esto, estaba bien. Y estamos hablando de jóvenes para ese tiempo. Que se suponía que tenían un nivel de pensamiento y un nivel de análisis crítico un poco mayor. Sí, y dentro de una sociedad cristiana, que se suponía que teníamos que tener unos valores cristianos,
pero seguíamos viendo lo permeado que estaba la sociedad cristiana dentro de la iglesia, con valores que vienen directamente de una cultura hedonista, donde se han dejado las cosas al lado para permitir que el placer sea un valor más que las cosas que te van a llevar a conquistar tu llamado y conquistar tu propósito. Si llevas eso no solamente, por ejemplo, a la congregación donde está la gente, sino a la familia. Por eso es que nosotros en este momento tenemos tantos problemas de divorcio en la iglesia, porque el día que ya no me siento bien con mi pareja, simplemente lo quiero dejar o la quiero dejar. O el día que ya no luce como yo quiero, como me hace sentir bien, independientemente sean los dos, porque no me gusta, a mí no me gusta polarizarme que es el hombre o la mujer, es un problema en este momento de ambos. Y esos valores los transmiten a los hijos. Y entonces el día que los hijos dicen, en esta casa no me siento yo como debo sentirme, entonces se van de la casa. Y así, todas esas cosas están realmente mostrando un problema profundo de insatisfacción en el individuo. Volvamos a traerlo entonces a lo que hablábamos en el programa pasado, que en la piedra blanca hay un nombre y eso me habla de significado, eso me habla de propósito, eso me habla de destino. Cuando la vida que yo vivo, la vivo basada en el propósito de Dios, basada en que hay un algo que es mayor para mí que lo presente, entonces yo puedo caminar a pesar de, y puedo mantenerme en pacto a pesar de. Y en ese caso los valores hedonistas que la sociedad tiene no van a determinar mis decisiones. Pero si yo estoy tan permeado, por supuesto que me importa el propósito del Señor. Yo necesito es ver una satisfacción inmediata. Pero eso es lo mismo entonces que lleva a todas estas cantidades de personas, que son cientos de miles, a que por un tiempo están chévere, pero al poco tiempo vienen y te dicen, por favor, ora por mí, porque es que el matrimonio en el que me metí no sirvió, es que resultó ser que después que hice tal cosa, ahora mis hijos, mira. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos estado sembrando para largo plazo, para generaciones, manifestando a Dios como el Dios de las generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Sí, y eso me lleva, o sea, lo que estás diciendo junto con lo que hemos estado hablando, me lleva a pensar en esto. Cuando vemos en la familia sigue con el sentir hedonista a tal punto de que se manejan solo para la generación que está generando. O sea, los padres solo trabajan para ellos, no trabajan en función a un legado o a una herencia que vaya más allá de las cosas materiales. Porque sí, está bien, estamos en una sociedad también consumista que nos llama y nos implica tener cosas materiales, pero la vida cristiana nos lleva a dejar un legado de una vida que presente un ejemplo de vida a nuestros hijos, sobre lo cual ellos puedan crecer, a dejarle una herencia espiritual a tal punto que ellos puedan seguir avanzando sobre eso y ser aún superiores a nosotros en eso. Nos lleva a dejarle una herencia de valores tales que ellos puedan crecer y tener familias que se crezcan sobre esos valores y que avancen sobre esos valores y que puedan ellos llevar a la sociedad valores cristianos reales, valores del reino de Dios, y no depender y tolerar y minimizar los valores del reino a tal punto que ya sean los valores, introduciéndose los valores del mundo dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Ahora, fíjate qué tremendo esta parte, Luis, que estás mencionando allí, porque eso necesariamente a mí me hace pensar en que cuando la gente nos escucha hablar de esta manera, automáticamente está pensando que es que implica que no enfrentamos a lo largo de la vida en que estamos transmitiendo valores, problemas, ¿no? Porque estamos inmersos, es importante establecerlo, estamos inmersos en una sociedad llena de problemas. Estamos luchando en contra de las cosas que se le enseñan a los muchachos en la escuela. Estamos luchando en contra de los valores que ellos adquieren por relaciones. Estamos luchando aún en contra de las iniquidades que vienen. Porque es que me salta, esto me salta a la mente en este momento, el hecho de que, por ejemplo, nosotros hemos sido cristianos desde que nacimos prácticamente. Hemos crecido en el Señor, hemos servido al Señor desde corta edad.
hemos vivido para el Señor como pareja, hemos tenido como propósito, como prioridad al Señor en nuestra vida. Pero eso no ha significado que hemos vivido una vida ausente de problemas. Hemos tenido hemos tenido que enfrentar muchísimos problemas de todo estilo y de toda índole. Y esto no lo digo ni para justificar, pero tampoco lo digo como con mentalidad de víctima. O sea, ni una cosa ni la otra, sino para que la gente que nos está escuchando entienda que la decisión de nosotros caminar en el Señor y que vamos a edificar en lo que la palabra establece, no significa que no vamos a enfrentar problemas y vamos a ver problemas en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Pero lo que sí implica es que con las herramientas de la palabra nosotros vamos a vencer. Amén. Siempre vamos a vencer. Amén. Y allí es donde, cuando nuestros angustiadores están enfrente, esa palabra que el Señor nos está poniendo, en esa palabra nosotros podemos tomar esa palabra, comerla, encarnarla en nuestra vida, y entonces enfrentamos al enemigo de tal manera que quitamos su autoridad. Sí, y fíjate que que en el material tenemos un texto en Lucas capítulo 19, verso 43. No sé ni qué tiempo estamos porque no tenemos el timer. Sí, entonces, y te dice así: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, Wow. y no dejarán en ti piedra sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow. Entonces, lo que está sucediendo es que cuando nosotros no comemos el pan diario, cuando nosotros no entendemos el hecho de que este pan nos lleva para tener una revelación de Cristo con la cual podamos vivir para batallar en contra de la situación que está confrontando mi vida, mi familia, que está confrontando mi congregación, mi comunidad, porque estamos inmersos en situaciones que no estamos de acuerdo, pero que la comunidad está confrontando, y mucha iglesia ha decidido ponerse a un lado pues diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? No tenemos nada que hacer. Nosotros no tenemos nada que hacer cuando somos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo y el mayor poder del universo para poder hacer un cambio radical en todas estas cosas. Y entonces aquí nos está diciendo que esto va a venir el enemigo y nos va a rodear. Y si vemos el cuadro, se nos coloca una pared alrededor y empiezan a acercarse a tal punto que van haciendo cada vez el espacio más pequeño, a sentirnos hacinados, a sentirnos que estamos confiscados a un espacio mínimo. Y esto nos lleva a cómo es lo que está sucediendo en muchas congregaciones, que están diciendo que tú tienes tal congregación y no sal de allí. Hay países donde la iglesia cristiana no se le permite hacer proselitismo. Por una sencilla razón, ellos dicen, nosotros aquí no queremos ver a nadie moviéndose en ninguna forma. Entonces, vemos que eso es simplemente ir estrechándolo a tal punto donde el vallado ha crecido y la congregación está minimizada a cuatro paredes. Y nosotros, donde aún tenemos la libertad de salir y poderlo expresar, nosotros estamos teniendo esas paredes mentalmente. Las hemos creado mental y hemos creado un sitio estrecho y nos estamos manteniendo bajo sitio, cuando aquí se aplica lo que Eliseo le dijo a su siervo: mira, los que están alrededor son muchos más que los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero nosotros seguimos asustados por lo que estamos viendo, por la media, estamos viendo por lo que está sucediendo en la educación, por lo que está sucediendo en la política, lo que sucede en la economía, cuando somos nosotros los que tenemos que movernos con una revelación de que la sangre de Jesucristo, que Jesucristo está vestido y teñido con sangre para batallar y vencerlo. Sabes que estás diciendo eso y estoy pensando en Juan el Bautista. En estos días que tuvimos la bendición de estar en Israel, y cuando estuvimos exactamente en el lugar ahí donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, ahí los rollos del Qumran. Yo he reflexionado mucho de ese lugar, porque fíjate lo que estás diciendo porque aquí el Señor lo dijo, y eso ocurrió cuántos años después que Jesús lo profetizó. Eso fue en el año 70. Jesús lo profetizó alrededor del año 33. Y, más o menos el año 33. Y sucede en el año 70. En el año 70 exactamente, o sea, fueron 37 años después. La profecía se cumple más o menos 37 años después.
Y fue una situación terrible. No solamente ellos ven la destrucción del templo, ven la destrucción de Jerusalén. Fueron esparcidos y por, ¿cuántos? 2000 años no fueron nación. Sí, casi 2000 años no fueron nación. Prácticamente 2000 años fueron borrados de la faz de la tierra. Y ya vamos por terminar. Pero estoy pensando que justamente veamos ese modelo Juan, porque Juan, sus padres, a causa de la corrupción que había, deciden apartarlo del lugar donde está. Ellos tenían derecho al templo, derecho a los sacrificios, y deciden apartarlo. Y este hombre finalmente, ya en su etapa adulta, se dice que se fue con los esenios. Ese lugar que visitamos, sumamente inhóspito. Esas cuevas, sumamente inhóspito. Independientemente de lo que los esenios pudieron hacer, me llama la atención el coraje de Juan, porque Juan sale e inicia un ministerio público. Y ahí, desde ese lugar, se podía divisar el Jordán, donde Juan empieza a bautizar. Y cómo Juan empieza a hacer una declaración. Era un hombre. Como él mismo decía, yo soy tan solo una voz que clama desde el desierto. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esa voz sonó tan fuerte, en un poder y en una autoridad tal, que el sistema de su tiempo se tambaleó solamente por la declaración de aquella voz. Y yo creo que estamos en el momento, porque ya estamos por terminar, Luis, donde el Señor nos está llamando. Ciertamente hay un montón de gente que está diciendo qué podemos hacer nosotros. Hay otro grupo pensando que las cosas se pueden luchar con las herramientas mundanales. Pero yo creo que como Juan, porque esa es la unción de los últimos tiempos, necesitamos levantarnos y ser la voz que declare: arrepiéntanse, conviértanse, porque ahora el reino está en medio nuestro. Pero que nuestro estilo de vida sea tal que las estructuras pensantes de este tiempo sean removidas. Quiero invitar a nuestra audiencia, Luis, a que nos sintonicen nuestro próximo programa. Estamos hablando del tema Una revelación de Cristo para los últimos tiempos. Creo que está siendo un tema importante, relevante, y creo en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros lo necesita. Nosotros estamos aprendiendo también en la medida que estamos hablando. Así que te espero en nuestro próximo programa de Escudriñando. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.